Estoy un poco mormado, disculpen ustedes. Está bien. Suele pasar. No sé por qué tengo esa maldición que la gente que llega aquí luego llega mormado y luego como estamos acostados, es como que todo se acumula. O sea, como que no es una posición cómoda para estar mormado. Pero bueno, es una textura vocal distinta. Espero que... Puedo jugar con lo varonil. Ajá, mira, justo, exacto. Es que aquí necesitamos defender lo poco que nos va a quedar de virilidad después de hablar de estos temas. Yo no tengo virilidad, pero chido. O sea, igual. Yo ya renuncié. Pero sí tengo la voz mormada y puedo hacer una voz grave. Ajá. Exacto. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Vamos a la cámara, al infinito, donde se nos vaya. Donde se te dé la regalada gana. Pues bienvenidos. Estamos con Diego Cristian Saldaña, quien es un extraordinario dramaturgo, músico, actor. ¿Qué más? Dice Genaro que también soy striptease y astronauta. Ajá, esa no me la sabía. Pues Bueno, striptease lo entiendo un poco. Astronauta no sé de dónde viene. Eso me encantaría, sí me hubiera gustado. Cuando era niño quería ser astronauta. No, pero más bien hago música, literatura y teatro. Como que el arte del lenguaje y de la música y me fueron llevando hacia el teatro. ¿Y qué fue primero, la música o Pues yo creo que la par la música y la literatura, como por dos líneas distintas. Desde muy morrillo con mi hermano, como que nos gustaba mucho la música, muy aficionados, y ya de ahí yo luego empecé a tocar la guitarra y no sé qué. Y la literatura también, o sea, como por otro lado, la escritura siempre fue así una práctica dentro de mi vida. Y más bien el teatro es lo que llegó más tarde, pero curiosamente es lo que más hago hoy en día. El teatro fue como el espacio donde se conjugaron esas dos, ¿no? Sí, o sea, literalmente una compa me invitó a tomar una clase de teatro con esa intención, o sea, como de, mira, aquí quizás puedes encontrar un espacio interdisciplinario. Ya después estudiando teatro, pues no fue tan así, o sea, sí, las academias de teatro son muy teatristas, por así decirlo. Se clavan mucho como en lo dramático, en la literatura dramática, pero bueno, yo en mi caso sí busco esa interdisciplina en lo que hago. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy, Diego? Sí, ya me lo advirtieron, ya me vine preparado. ¿Estás preparado? Vamos a hablar de masculinidades, ¿no? De masculinidad. Sí, justamente Diego ha explorado mucho varias cosas que orbitan dentro de este tema. Una obra de teatro que escribiste que se llama Must. También, bueno, ya iremos hablando de varias cosas que has hecho con respecto a esto. Pero sobre todo por la razón por la que decidí invitarte a hablar de este tema fue por justo el hecho de que eres dramaturgo, que eres escritor. Y en ese sentido, creo que es importante porque ¿qué somos los seres humanos, además de carne, huesos y piel? ¿Qué palabras? ¿Qué texto? O sea, al final creo que estamos constituidos con un lenguaje y a veces subestimamos el poder que ese lenguaje tiene sobre nosotros. Quizás es un lugar común, pero dicen que somos las historias que nos contamos de nosotros mismos y somos las historias que los demás nos cuentan de nosotros mismos, los mitos que se nos cuentan, y entre ellos hay muchísimos, ¿verdad? Pero entre ellos uno de los más potentes es justamente la masculinidad, el ser hombre o ser... sí, en general, este mito de tienes que ser un hombre en su totalidad y con todo lo que ello implica, pero me gustaría explorar qué hay de cierto en eso, qué hay de mito, qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué hay que deconstruir o no sobre ese tema. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre, así a grandes rasgos? Pues quizás me gustaría compartirles un poco como de dónde viene esa reflexión, claro, antes de aventarme así como al tobogán. Primero como, pues eso, aclarar que es un tema que yo he trabajado como artista, como creador, como dramaturgo, incluso como músico o letrista,
pero yo no soy sociólogo ni teórico del género, ni hay mucha banda que hace eso y lo hace desde esas disciplinas, digamos, como muy seriamente, ¿no? Entonces yo lo hablo más desde la experiencia que da la práctica, de lo artístico, del discurso artístico, que a mí me parece en lo personal muy potente en su relación con el público, con la gente, que es una relación distinta a la teoría, pues. Yo como que empecé a indagar en eso, pues más bien desde el feminismo, o sea, como que vengo de una familia que tiene una historia familiar eh, horrible respecto a la masculinidad. Supongo que no es el único caso. Bienvenido a México. Pero tiene algo interesante, o sea, al menos en la narrativa de mi madre, por ejemplo, o sea, hubo un punto de quiebre en el que mi abuelo dejó de ser, o sea, parte de esa familia. De hecho, yo no lo conocí. De hecho, no sé si tengo legitimidad para decirle a mi abuelo porque mi madre reniega de la paternidad de ese señor. Okay. Entonces yo, digamos que corrieron a ese señor de la casa porque era muy violento y en fin, de verdad se pasaba de lanza. Y al final reconstruyeron un poco su tejido, su núcleo familiar y su desarrollo en una comunidad pues hecha de mujeres. Mi abuela, mis tías más grandes, entre las que está mi madre, y así digamos que lograron salir adelante. Y ya, o sea, ahí la verdad que me tocó estudiar en una escuela como de corte más izquierdoso y eso me acercó a los feminismos tanto sesenteros como de esa época, 2000 era. De hecho, tuve la fortuna de leer a Teoría King Kong de Virginie Despentes, muy, muy casi que lo sacó. Y es una feminista punky barcelonesa francesa. Y entonces la traduce además Paul Preciado, que en ese punto era su pareja. Y bueno, y Teoría King Kong es bastante punky respecto a muchas cosas, sobre todo relacionadas a la feminidad, pero empieza a tirar varias cuestionantes respecto a la masculinidad. O sea, sí empieza como a ironizar un poco sobre esa figura que supuestamente tenemos que ser los chicos para ser chicos y tira varias veces la pregunta de pues, ¿por qué no están trabajando sobre esto, no? Los vatos, o sea, las chicas llevamos ya una larga tradición de crítica y reflexión al respecto, claro. Y los morros, pues para cuándo o a poco están felices, ¿no? Y yo resonaba con esa idea de que no me sentía como muy cómodo al respecto de muchas cosas que me ocurrían por ser chico. Desde cosas en relaciones amistosas que en la secundaria eran muy evidentes, como cierto tipo de rituales ahí de paso como violentones y así, que eran muy incómodos, muy raros. Yo no. Por suerte nunca estuve en una pelea. No sé cómo diablos lidié con eso, pero lo logré. También es un privilegio, la verdad. Y después, también respecto a mis relaciones, o sea, que sí hay un punto de quiebre en que te empiezas a relacionar heterosexualmente, heteronormadamente y pues empiezan a caer sobre ti también otro tipo de mandatos, ¿no? Dentro de esa relación. Del deber ser. Es que hay un chorro de temas que platicar con respecto a esto. Y justo al principio que mencionabas como la raíz de tu interés con este tema, me hace mucho sentido porque siento que a todos los hombres luego nos pasó justo con este boom o esta nueva ola feminista de ver justamente a las mujeres reestructurando sus pensares sobre el rol que se les había otorgado como mujeres, un poco, pues no porque tengan más tiempo o menos cosas que hacer, sino porque pues les afecta más en el sentido de que pues todas las palabras que no puedo mencionar en YouTube, de que probablemente las censure, de que las violan, de que las tratan, de que las en la calle, evidentemente tenían que hacer algo al respecto y decir esto no está chido. Y en ese sentido los hombres nos quedamos con una cosa como de ok, pero como ¿dónde quedo yo? Y no en un sentido protagonista de ¿y yo qué? ¿Los hombres qué? ¿A los hombres también? No, sino en un sentido de esto que decías de no. Normalmente los hombres estamos codificados a mostrar todas nuestras emociones y sentimientos con base en una mujer, con base y sobre todo desde un punto de vista sexual. Pero a la hora de analizar
a la hora de que le dices a un vato, todo lo que piensas está estructurado con base a eso. Dices, no, el sexo no importa, el sexo está muy aparte y a mí no me condiciona. Y yo, como que tenemos esta cosa de darnos demasiada importancia a nuestra autonomía intelectual, sin pensar que, justo lo que decíamos al principio, que estamos construidos así y que muchas veces ni siquiera conscientemente hacemos las cosas que hacemos. Y entonces llega el feminismo y un poco que nos ponemos a checar estas cosas de la masculinidad, de el cuál es nuestro rol social, porque se nos obliga de algún modo. Pensaba en esta metáfora de cuando estabas pequeño y no sé, estabas en la Play y llegaba tu mamá y te ponías a hacer la tarea, así, pero porque te estaba viendo, ¿sabes? Siento que al principio o incluso todavía llega a ser un poco así, como que decimos, no, sí, yo estoy deconstruido y yo hago esto para quedar bien con la mujer, sí. Siendo que es algo que quizá no al nivel de lo que les afecta a las mujeres, pero que también nos afecta en muchos aspectos. A cada quien distinto, ¿no? Le afectará muchísimo más, evidentemente, a un hombre que nace y no se identifica como hombre y quiere transicionar, o a un hombre gay, pero también te afecta desde al hombre que a lo mejor le gusta, no sé, ver High School Musical y no puede decir que puede ver High School Musical. Es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero a cada quien a sus niveles hay cosas que le afectan de este mandato de la masculinidad. Sí que, o sea, ahí está loco porque digamos que en términos de pensamiento situado, pues por lo menos yo soy un vato cisgénero heterosexual. Entonces eso me coloca como en un punto muy privilegiado de el abanico sexogenérico, por lo cual se vuelve un poco conflictivo, ¿no? O sea que evidentemente tengo que repensar mis prácticas porque de todas maneras me afectan, porque de todas maneras hay otros, pues sí, rubros del esquema social en el que no soy privilegiado y que terminan también cruzándose. Pero por otro lado, pues eso, o sea, cómo lo hablas sin caer en un cierto grado de protagonismo se vuelve muy complejo, pues. Entonces, bueno, sí creo que es importante decir eso, que hay dos cosas. Una, por un lado, que sí hay un montón de pensadoras que van a la saga y que dicen cosas increíbles y que para mi vida han generado un montón de riqueza, han enriquecido mis relaciones interpersonales y mi manera de concebirme a mí mismo o mismo o lo que sea. Y eso es importante, o sea que más allá de que en teoría somos privilegiados como por ser vatos, pues hay un sistema patriarcal muy grande que va encaminado hacia una serie de cosas que no son nada chidas, o sea, a nivel interpersonal, intrapersonal y ecológico y así cósmico. O sea, todo el tema de la militarización está atravesado por el tema de la masculinidad y el tema de la militarización es el responsable, por ejemplo, de que hayan un chingo de vatos que nos estamos matando, golpeando, agrediendo en las calles y que tenemos vidas con muertes terroríficas. Exacto. Pero que al final nosotros estamos también, somos los principales alimentadores de ese mecanismo, legitimar ese mecanismo, ¿no? Entonces somos los vatos responsables de la violencia hacia los vatos y responsables de la violencia hacia las chicas. O hacia nosotros mismos, incluso esta estadística de que la mayoría de las personas que luego se suicidan son hombres. Sí, no manches, o sea, porque, o sea, creo que eso es muy fuerte, pues, o sea, saberte en ese punto de la balanza, pero también creo que es muy sano, porque es una oportunidad, o sea, no tenemos la oportunidad de entrar en un diálogo, en una reflexión desde el punto de la persona que es privilegiada. Y desde ese punto creo que tenemos un montón de tarea, ¿no? Exacto, y justo, o sea, esa fue también otra de las razones por las cuales te invité, porque
evidentemente, para hablar como de desafiar la masculinidad, pues pude haber invitado a una persona queer, a una persona gay, por ejemplo, que, digamos, rompe de una, como que lo peor que te puede pasar en este mandato de la masculinidad es o ser una mujer, es decir, chicas trans, o que te gusten los hombres. Entonces, invitar a alguien así, pues evidentemente iba a dar por ese lado completamente radical, por decirlo de alguna manera, pero también me gusta explorar esos matices en donde el de construir la masculinidad no necesariamente tiene que ver con la sexualidad, y sobre todo porque hago este como paralelismo con la película Fight Club, que luego está bien mal entendida, en el sentido de que dicen, nunca, no se habla, la primera regla del club de la pelea es no se habla del club de la pelea. Y creo que es lo mismo con la masculinidad. La primera regla de la masculinidad es que nadie hable de la masculinidad. Es muy incómodo para un hombre cis hetero hablar con otro hombre cis hetero sobre masculinidad, porque simplemente el hecho de hablarlo ya te pone en una posición vulnerable y en una posición hasta como vergonzosa o ridícula, y no tendría que ser así. Sí, estoy de acuerdo contigo y también creo que hay con quién, o sea, como que yo honestamente no hablo mucho de esto con otros chicos, pero también porque ha sido desagradable en algunas ocasiones y tampoco voy a pelear todas las batallas, o sea, como que igual que creo que todos tengo mis batallas pendientes en mi núcleo familiar, ¿no? Y como que hay, pues sí, a mí me gusta hablar de estas cosas de una manera constructiva cuando en la interlocución vamos a ir encontrando caminos, ¿no? Pero hay personas que definitivamente están en otro lugar de la ecuación y justo, o sea, yo creo que yo tengo mi disciplina artística donde puedo hacer y expresarme y comunicarme, pero ya en otros contextos no siempre tengo la disposición, el ánimo, la energía para tener ese proceso, ¿no? Con alguien. Y sí, ha habido momentos desagradables con banda, con chicos. Entonces, pues... Por ejemplo. Pues a veces, o sea, como la gente borracha, les dices algo y es como algo que atraviesa como la identidad de una manera tan profunda que puede desencadenar sentimientos muy fuertes, Sí, claro, de agresión, de violencia y además esa es casi siempre la respuesta, ¿no? Defensiva desde la masculinidad, pues una respuesta muy violenta, ya sea como verbalmente, casi siempre, nunca me han agredido como físicamente, pero sí verbalmente, y entonces como que empieza a ser incómodo. Incómodo porque no es esa la intención por la cual tú cuestionas algo, ¿no? O sea, no estás intentando agredir a nadie, solo dices, bueno, yo lo vivo diferente o yo no veo así las cosas, etcétera. Y sí resulta en una reacción como desproporcionada del otro lado, que además no hay conciencia, entonces es muy difícil también como decir, oye, tranquilo, no, exacto. Hace algunos años también hice un video hablando yo solo sobre este tema, bueno, con respecto a una película y así varios temas que los conecté, pero hablando sobre la masculinidad. Y fue para mí muy sorprendente ver que muchos chicos me mandaban mensajes desde el anonimato, desde el, ok, me voy a vulnerabilizar, te voy a confesar esto, pero no lo hagas público. Y había cosas bien fuertes, así como, no sé, gente que se sentía muy mal, o sea, que le había marcado mucho en su vida desde, por ejemplo, el hecho de que tuvieron algo que ver con un chico y nunca se lo dijeron a nadie, y es algo que les pesa y es algo que que les ha pesado durante toda su vida por no poder expresarlo, pero a la vez que no es como de soy gay y no lo puedo decir, sino pues tuve esta experiencia, no significa que no me sigan gustando las chicas, pero tuve esta experiencia y no la puedo contar. O cosas radicalmente más fuertes, como chicos que habían sido, o sea, ya grandes, ya de 20, 30, que habían sido abusados de niños y nunca se lo contaron a nadie. Justamente por esta cosa de es que van a pensar que soy gay, es que van a pensar que yo quería, es que... Y te quedas como de no manches, ¿cuántos hombres hay allá afuera callándose? Porque justo lo que decíamos, en el 1-1
no se dice nada y es como, no, a mí no me afecta. No, esas son cosas de progres, ¿sabes? No, es que, o sea, es muy fuerte como hasta dónde puede llegar el tabú, ¿no? De que de pronto construir ese tabú o sostener ese tabú permita ese tipo de situaciones en las que las personas están siendo agredidas de una manera tan grave y que no pueden expresarlo ni siquiera, ¿no? Y ahí justo quería como retomar un poco que hace rato yo mencionaba que yo soy o me identifico como una persona hombre cisgénero heterosexual, pero que también creo que es importante de pronto en virtud de ese tabú pues hablar públicamente de otras cosas y otras experiencias que un poco matizan esas categorías que tampoco son estables. O sea, yo tengo fantasías sexuales con otros chicos, o sea, tengo también una relación con mi cuerpo sexual que no es precisamente heterosexual, con partes de mi cuerpo que no son las permitidas para los vatos, ¿no? Y eso, digamos, a mí me hace estar en un margen difuso. También respecto a cómo me percibo a mí mismo, en puntos yo puedo nombrarme así porque hay muchas prácticas de mi cotidiano que me interesan la feminidad. O sea, me interesa como explorar esa parte de mi genealogía, de mi herencia, de lo que hay en mi cultura respecto a lo femenino. Claro. Ahora, ¿por qué no decir que soy un chico queer heteroflexible, ¿no? Porque sí creo que en mi socialización yo me socializo como un chico heterosexual y eso me da privilegios. Entonces creo que hay como una tensión entre cómo me identifico y cómo me genderiza el mundo o me lee la sociedad. Claro. Y que soy consciente de que en cómo me genderizan hay privilegio y tampoco quiero no decirlo. A mí me importa, justo por donde vengo, expresar dónde están mis privilegios antes de hablar de lo demás, pues. Uh-huh. Me parece como algo saludable decir, mira, sí, o sea, igual no soy el güey más blanco, pero en la Ciudad de México yo paso por blanco. Yeah. Quizás en otros lugares del mundo no sea así, pero en el lugar en el que yo habito, a mí me dan un trato preferencial porque estoy en un lado de la racialización que se considera como positivo. Exacto. Y yo no me identifico con esa cultura y no es que mis referentes sean de esa cultura, aunque la mayoría nos imponen referentes de la cultura occidental, pero tampoco voy a fingir que no tengo esa realidad social. Eso como que lo quería decir, no sé a dónde me fui, pero bueno, en fin, como para decir, también está chido de pronto hablarlo públicamente, aunque entiendo que en un proceso individual también es muy bueno tener momentos íntimos donde uno se siente en confianza para vulnerarse. Sí, claro. Sí, y que igual, o sea, como con públicamente, pues no me refiero necesariamente así de que en cámara, así ante muchísima gente, pero es que luego pasa que no hay una sola persona con quien te puedas vulnerabilizar. Una sola, así, un amigo, una amiga. Luego es más fácil con chicas. Sí. O sea, como vulnerabilizarte y ser más transparente y honesto con la novia, con la hermana, con la amiga. Pero con otros hombres es luego mucho más difícil, justo esto que estabas diciendo de los privilegios, quizá un poco, o sea, hay muchos privilegios, pero un poco el privilegio de pertenecer a este grupo masculino. Siento que luego se forja desde ¿cuál es el antónimo de pertenencia? Como de la exclusión. Uh-huh. Si no haces lo que se espera y lo que se dicta. O sea, si te sales un poco de la norma, ya no estás dentro de ese canon masculino porque representas una amenaza, ¿no? O sea, justo esto de si dices, pues a mí me gustan las chicas, pero también me han gustado algunos chicos. Ya es como raro estar en un grupo de puros hombres porque es, no me vaya a querer besar o algo. Y es como, ya te viste en un espejo. Ay, sí. No creo que me llame la atención, papito. Pero sí, o sea, como esta cosa de ser todos iguales y no aceptar que dentro de el género, dentro de la masculinidad de los hombres, por así decirlo, también hay
distintos tipos de hombres y ninguno deja de ser más o menos hombre por tener diferentes prácticas o diferentes maneras de pensar, pues. Sí, que creo que es lo que yo considero el enriquecimiento que hay detrás de esta reflexión o crítica a una categoría que se nos ha impuesto, ¿no? O sea, nadie nace con esa categoría encima. Es evidente en los chavitos que están creciendo entre 1 año y 3 años cómo empiezan a aprender todos los códigos de lo que tienen que hacer para ser vatos y no sé qué. Y en ese sentido, pues nadie tiene por qué estar cómodo tampoco en esas categorías que se nos imponen, porque muchas no las pedimos, no tenemos la conciencia ni las herramientas como para tomar una decisión completamente informada a esa edad, evidentemente, ¿no? Y entonces a lo largo de nuestro desarrollo, en cualquier momento de nuestra vida, se vale desmarcarse y decir, ¿sabes qué? Esto no. Pero luego es fuerte que, claro, no está chido tampoco pedir permiso para que te dejen pertenecer a un grupo, pero sí es fuerte que por una cosa en la que no coincidas ya te excluyan de la totalidad. O sea, no sé, por ejemplo, pienso en... A mí no me gustaba jugar fútbol, por ejemplo, en la secundaria. Y el hecho de no jugar fútbol ya no perteneces al grupo de los hombres solo porque no juegas fútbol. Y a lo mejor me gusta jugar básquet, ¿sabes? Pero no es como que solo porque no te guste un tipo de deporte ya perdiste como hombre. No, eso es muy fuerte, sobre todo en esa etapa. Siento que sí se marcan mucho como esa necesidad de dividir el mundo en categorías tremendas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los niños son la manera más honesta de representar nuestra realidad social. O sea, sencillamente ellos lo ponen en términos brutos y crudos, lo que ven en su vida. O sea, tampoco es como que digan, ay, malditos niños bullies. O sea, es como, no, eso mismo que ellos están haciendo de manera así de explícita es lo que ven en el mundo. Los morros juegan fútbol y como juegan fútbol tienen todos estos como ventajas o desventajas o limitaciones o potencias o no sé qué. Y sí, si uno se fija en los insultos que usan los niños va a descubrir pues, todas las cosas que hay que repensar respecto a nuestros cuerpos o nuestras ideas de la etnia, raza, cultura, etcétera, ¿no? O sea, básicamente yo creo que es una gran búsqueda a intentar desmantelar cada uno de los insultos que dice un niño. Que muchas veces se dicen sin conciencia. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos el insulto gay desde que ni siquiera teníamos una conciencia de la sexualidad? ¿Sabes? Que ni siquiera sabíamos qué nos gustaba, pero ya sabíamos que ser gay es malo. Sí, tienes el valor negativo, pero no tienes el contexto ni el saber explícito que hay detrás de ello, ¿no? O sea, todas las groserías están, o sea, como culero, lameculos, ojete, todas apuntan, digamos, a un valor negativo respecto a la analidad, pero un niño no tiene ni idea de qué significa eso. O sea, y no puede obtener nada más que saber que socialmente está castigado. Y entonces que cualquier imaginario que construya respecto a eso va a venir ya de antemano con una carga negativa y con una sensación de juicio. Exacto. Y desde ahí se construyen muchas cosas que parcializan nuestra experiencia de nuestra propia vida, ¿no? Sí, o la limitan. Y van creciendo. O sea, porque a lo mejor tú dirás, bueno, decirle eso, la a alguien de niños y dices, bueno, pero así son los niños, ¿no? Boys will be boys. Pero luego eso cómo crece si no nos lo cuestionamos y si no lo deconstruimos justamente, cómo crece a cosas que sí terminan siendo graves, ¿no? ¿Cuántos hombres, señores que tienen, por ejemplo, que hacerse ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Como un examen médico El examen de próstata o cosas así, y no se lo hacen para no ir hacia ese lado corporal, porque ya eso te va a hacer gay o eso te va a quitar tu masculinidad, y entonces literal prefieres sacrificar tu salud a sacrificar tu hombría, entre comillas. Sí, que se vuelve ya una forma como de suicidio, ¿no? Un aferramiento suicida a una cierta identidad que siempre la verdad es que será un poco triste. O sea, porque somos mucho más que una identidad, llámese hombre o mexicano o lo que sea. Nuestra experiencia de la vida es mucho más compleja que eso, y renunciar a esa experiencia de vida por aferrarse a la identidad, pues sí, por lo menos es algo que
que empobrece Exacto. la potencia de nuestra existencia. Justo esa idea de impenetrabilidad es muy básica de cómo concebimos la masculinidad. Y se muestra, digamos, explícitamente en todo el tema que tiene que ver con el culo o el ano, donde el ano es como ese punto de quiebre de la impenetrabilidad, como si se pudiera estar cerrado al mundo. Y ahí es donde se pone muy compleja la cosa, porque en realidad nos cuesta mucho entender en nuestra cultura que no estamos cerrados y que estamos completamente en flujo con las cosas. Aunque sea evidente, ¿no? O sea, estamos respirando, estamos comiendo, estamos interactuando, todo el tiempo estamos abiertos a interactuar con el mundo, y de hecho es lo que nos vuelve parte de un sistema, ¿no? De una complejidad. Pero queremos esta fantasía de que podemos cerrarnos y ser autónomos, independientes. Eso atraviesa otra vez un montón de cosas. Hace ratito les quería compartir, bueno, Tijera y a quien escucha esto, que justo ahorita yo estoy atravesando como un proceso complejo respecto a la economía, porque yo vivo en una situación económica muy desfavorable y mi pareja tiene una situación económica un poco más favorable. Y eso es muy complejo porque parece que nos cuesta mucho trabajo que ella pague ciertas cosas y que yo no aporte de mi parte. O sea, estamos de acuerdo en mitad y mitad, ¿no? O sea, llegamos con ese punto de... Y eso vemos. Ya últimamente hay mucha gente que lo está cuestionando. O sea, como que así en mi práctica con ella está chido, mitad y mitad. Pero hay un punto en el que si fuéramos equitativos en la temporada en la que estamos, no sería tan extraño que ella pusiera más. Pero cuesta un chingo de trabajo porque está pesando el modelo de proveedor. ¿De dónde crees que viene eso? Yo creo que es muy fuerte, sí, forma parte de como el complejo de lo masculino, pero justo lo vinculado ahorita con la idea de autonomía. O sea, a los chicos nos enseñan a buscar la independencia, y la independencia en realidad es una falsedad. La independencia no existe. De independencia respecto a nuestras madres, ¿no? Después respecto a nuestras familias, que se nota con el hecho de que muchos padres no tienen como una relación constante con sus propios lazos familiares. Pero en realidad ese mito de la independencia, pues para mí es algo que se tiene que cuestionar. Por un lado, creo que es importante la agencia. Bueno, ya me estoy poniendo un poco en extremo filosóficamente, pero bueno. O sea, me parece que es importante de la independencia, de ese mito, el punto en el cual puedes tener una opinión distinta a las personas con las que convives, y que puedas expresar tu opinión distinta y tener un disenso. Entonces, el disenso a mí me parece la parte positiva de la idea de independencia. Pero creo que los hombres sí lo llevamos a un extremo absurdo, en el cual de pronto no queremos ir al pinche doctor, aunque nos duela la panza desde hace 2 años. Porque nosotros nos tenemos que poder curar solos, porque no podemos depender de nadie, porque no puedo decirle a mi mamá que me siento triste y que me haga unas enchiladas. O sea, y en ese punto siento que vale la pena entonces entender que no somos independientes ni lo seremos jamás, que somos interdependientes, que necesitamos las unas de las otras, y que está bien, que de hecho eso nos da más posibilidades. Sí, claro. Y yo creo que de ahí viene un poco como todo ese conflicto respecto a ser quien pone más o pone menos en un pago específico, ¿no? O sea, creo que ahí cuesta mucho, no solamente para mí, sino para las personas con las que me relaciono, llegar a ese punto de que una chica diga, yo voy a poner más y está todo bien. Sí, y como ahorita decías, ya como que avanzamos, pero yo lo puse en duda porque últimamente siento que hay un boom siempre pasa, ¿no? Surge el feminismo o algún movimiento que busca reivindicar y buscar derechos y tal, y evidentemente en contraparte surge movimientos reaccionarios a esto. Entonces creo que ahora justo sobre este tema están, bueno, a mí a veces me salen en TikTok o en redes sociales así estas cosas de los dos lados, tanto del hombre que dice es que hay que defender la masculinidad y defender el hecho de que somos proveedores y que la mujer tiene que estar en la casa. O sea, cosas así que diría tu tío borracho de 70 años en la fiesta de Navidad, pero que ahora como que se argumentan más elocuentemente y la gente dice, ah, claro, eso tiene sentido. O las
chicas estas que dicen, yo soy una mujer de alto valor y por eso no puedo estar con alguien que me invite a salir a tomar un helado porque me tiene que invitar algo caro y tiene que... Y esto también luego atraviesa pues el sistema, ¿no?, capitalista en el que estamos, en donde valemos con base a lo que podemos dar o a lo que vale nuestro cuerpo en el caso de las mujeres. Y son cosas bien tóxicas que pensamos que, o sea, luego en los círculos artísticos, progres, en los que nos desempeñamos, pensamos que ya no existen, pero no, sigue habiendo un montón allá afuera y se sigue, pues eso, justificando desde otros lados que parece que ya no son este lado rancio, pero que sí lo son, nada más que está estructurado de una manera distinta. Es complejo porque siento que ahí sí cuentan con todo el apoyo de la publicidad, del dinero, del comercio así extremo, ¿no? Sin ningún miramiento de hacer dinero, no sé qué. Y pues es un gran fuerza. Entonces es importante primero decir que efectivamente eso es lo que espera el sistema capitalista de nosotros, ¿no? Y lo segundo es preguntar igual a las personas que puedan estar viendo esto, pues ustedes en dónde están en esa cadena alimenticia. Ustedes son el CEO de la empresa más grande de Corea, pues cámara, o sea, piensen en esto, les conviene un chingo. Pero la verdad es que mucha gente que defiende estas cosas, pues está desde afuera, pues sí, uno piensa, chale, o sea, en realidad es un engranaje más de esta maquinaria que se lo va a tragar así, sin ningún miramiento, y lo va a escupir hecho huesos. ¿Por qué la defiende? Exacto. Y la defiende por costumbre, porque siente que eso le va a dar beneficios a la larga, porque está esperando que le reconozcan su lealtad, ¿no? Y muchas veces siento que también tiene que ver con este miedo o incapacidad de adaptarse y de cambiar. O sea, como, ok, nadie tiene la culpa de que así fuimos construidos, casi todos, pero eso no significa que tengamos que transitar toda nuestra vida así. O sea, podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero hay gente que dice, no, yo ya pienso así y ya no voy a cambiar. Y es como... Y hasta lo manifiesta de formas violentas porque el mero hecho de que se lo cuestionen, de que alguien lo haga pensar sobre eso, ya afecta justamente esta convención de no voy a cambiar y así soy y así. Y no solo así soy, sino hay quien argumenta así somos los hombres, ¿no? Así somos biológicamente y ya no hay nada que hacer. O sea, entiendo igual que hay un miedo en el cambio y es un miedo como que todo el mundo tenemos. Y quizás yo solamente insistiría en que también hay un placer, hay un gozo, hay una potencia, hay un enriquecimiento en eso. O sea, no es que lo estemos pensando porque no tenemos nada que hacer. Es que lo estamos pensando porque vemos, después de meditarlo, todo lo que podemos encontrar ahí. Y no sé, para dar un ejemplo como concreto, esto es algo que le pasa a chicos de muchas generaciones. Pero yo tengo una relación con la cocina muy intensa. O sea, a mí me gusta mucho cocinar. Y es una relación que siempre ha estado ahí, pero que se exponenció cuando mi abuela ya estaba cerca de la muerte. Y definitivamente fue un espacio en el cual yo pude reconocer, adquirir y entrar en contacto con todo su saber respecto a una cultura que en México es importantísima, que es como la gastronomía y que tiene muchas posibilidades, tanto en sí misma, es decir, en lo rico que sabe la comida, como en lo que genera alrededor, porque sí genera lazos, genera negociaciones, genera intercambios que están en otro nivel de las cosas, no en el nivel de contar monedas, sino en el nivel de vente a comer, platiquemos, intercambiemos cosas, no sé. Entonces, yo relacionarme con la comida ha sido para mí algo en lo cual no veo nada negativo al respecto. Y que quizás para alguien pueda que alguien pueda haber sido como, no sé, o sea, impensable en algún otro momento. Como que ya hackeamos esa parte, ¿no? O sea, ya es un poco más normal por todas las parejas solteras que los hombres cocinemos. Se hackeó, digamos, automáticamente. Que sí estaba en un punto muy
hipócrita y muy raro en el sentido de que no puedes cocinar a menos que seas chef. O sea, a menos que lo explotes laboralmente, capitalistamente, ahí sí puede ser. Y de hecho hay más chefs hombres que mujeres. Sí. Pero sí es como una contradicción rara ahí. Que sí, últimamente ha estado como evolucionando un poco. Así es, y más bien como que creo que es un buen ejemplo de cómo hay cosas que en otro tiempo histórico habían sido impensables y quizás les dieran mucho miedo a alguna persona con identidad masculina, pero que ahora lo vemos con perspectiva y no hay nada negativo al respecto, al revés, es muy enriquecedor. Y considero que la mayor parte de las provocaciones respecto a la masculinidad o repensar la masculinidad tienen en el fondo un final mucho más comprensivo para nuestro desarrollo personal. Sí, claro. Sí. Y para el desarrollo social también, o sea, tanto en ese es un ejemplo lindo, pero también hay ejemplos gachos. O sea, chidos en el sentido de que se ha cambiado, pero pienso, por ejemplo, en esta cosa de, no sé si a ti te tocó, seguro sí, esta idea que luego se fomentaba en igual secundaria, prepa, bien gacha, bien tóxica de si quieres estar con una chica, ponla borracha, hazla tomar. Sí. Y que en ese entonces era como, o sea, lo escuchabas, o sea, de tus pares, de tus compañeros, no era como que solamente del vato ahí creepy raro que necesita atención, era una cosa general. Y desafortunadamente por todo lo que ha pasado, pero afortunadamente creo que hemos hecho un poco más conciencia sobre eso, o eso quiero creer, no sé cómo estén las nuevas generaciones, pero pues justo es otro ejemplo de algo que normalizábamos un montón y que es horrible. Que además es innecesario porque también, digamos, las relaciones afectivas pueden ser tóxicas y pueden ser muy luminosas. O sea, también hay como una tendencia a pensar que no, es que siempre es tóxico, ¿no? Y la verdad es que no es así. O sea, en lo personal, en mi vida he tenido relaciones tóxicas, sí. Y he tenido relaciones muy, muy bellas, muy bien tejidas, muy honestas y les puedo decir que son 1000 veces más enriquecedoras en todos los sentidos, ¿no? O sea, términos de pasión, en términos de compañía, de compañerismo, sí, de todo. Sí, entonces, o sea, como que digo, claro, si tú construyes una relación amorosa a partir de que la otra persona está borracha, bueno, estamos iniciando todo el tejido de una manera, pues, trunca o coja, por lo menos. Y lo que se teja de ahí en adelante, pues, va a ser así. Entonces, es realmente una buena estrategia, ¿no? O sea, como quizás es mejor aceptar que hay personas que no nos van a decir que sí. O sea, que nos van a decir que no y que todo es chido. Y qué bueno que nos dicen que no. Y no tenemos que estar dándonos de topes contra una pared. Y nada, o sea, también estoy de acuerdo contigo que al final lo ideal no es que las personas consientan porque se ven obligadas o tienen que negociar otras cosas, sino que consientan porque realmente es algo que quieren y que ahí sí se construyen tejidos muy chidos. No solamente en las relaciones amorosas, también en las laborales, en las relaciones familiares, en las solidarias, en las relaciones de cuidado mutuo, etcétera, ¿no? También se vuelve interesante de construir esa panorama relacional de lo que esperamos de una pareja. O sea, ahí se cruzan otras cosas. Que hace rato también pensaba, bueno, ¿por qué nos pone tan ansiosos a los chicos que nos diga una persona que sí quiere estar con nosotros, ¿no? Y claro, porque hay varias cosas operando. Por un lado, la parte de la masculinidad, que es como tú tienes que conquistar y ser así como el galán. Y por otro lado también está el terror monógamo, que ese nos atraviesa tanto hombres como mujeres, que es tienes que estar en una relación. Porque no estar en una relación está mal y estar en una relación está bien. Y entonces vas a tener a muchos, sobre todo en la adolescencia, como esta mucha ansiedad, ¿no? De decir, es que ¿por qué yo no tengo una pareja? Como si tener una pareja fuera la única forma relacional posible para enriquecer tu vida. Y pues ya después ya descubres que no, que está bien chido estar en la soltería, que está bien chido los amigues, que posiblemente son las relaciones más profundas y duraderas que tengas, que hay otro tipo de formas. Entonces, bueno,
casi que cada ejemplo luego está atravesado por distintos mandatos y desafortunadamente es difícil. O sea, igual retomando lo que decíamos hace rato, yo siento que nadie puede cantar victoria porque en estos temas todo el tiempo estamos construyéndolos en relación y casi que cada interacción social es una oportunidad para encontrar otras posibilidades o para retomar las antiguas caminos ya trazados. Y más bien es una decisión consciente la que nos va llevando a decir, mira, o sea, está bien, en general voy a operar respecto a lo que ya está preconcebido para mí, que es más fácil. Pero en este punto de mi vida, en esta relación específica con esta persona, no sé, con mi mamá, quiero tejer otra relación. Entonces, pues, puedo empezar a negociar o renegociar nuestros roles, ¿no? Bueno, te decía que justo este tema se ramifica en un montón más que no hemos tocado, muchos otros sí, muchos que nos faltan. Fuera de cámaras me estabas comentando que te gustaría también hablar con respecto a el trabajo sexual masculino, que dentro de todos estos temas que no se hablan, probablemente es uno de los que menos se hablan en general, el trabajo sexual, pero sobre todo en hombres. ¿De dónde nace esta inquietud o cuál es el objetivo de esto? Pues estoy por estrenar una obra un poco locochona el 16 de noviembre. Es una obra en un cuarto para 5 personas. Y habla de 2 tópicos. Uno es el trabajo sexual que ha sido realizado por artistas a lo largo y ancho de la historia. Y por otro lado, en mi caso, sí, un montón. Eso yo creo que es lo que me llevó para allá. O sea, sí, resulta ser que muchos artistas en distintos momentos de su vida han... Queremos nombres. Bueno, o sea, como populares, de alguna manera u otra. La definición de trabajo sexual es como un servicio que se da a otra persona para generar placer y de manera consensuada entre personas mayores de edad, ¿no? Entonces, en ese campo hay cosas que se reconocen claramente como striptease, baile erótico, pornografía o digamos, venta de servicios sexuales de contacto, que todo eso sí entra dentro de la categoría de trabajo sexual y ahí se dice, se sabe, está documentado que Brad Pitt, por ejemplo, hizo este tipo de labores, que Madonna también tuvo algo de ello, Cardi B también se sabe. Ahora, estas personas son personas de la cultura popular que ellas han preferido no sostener esa identidad. Entonces, sí, como que lo hicieron en un momento más por el lado económico, ¿no? Exacto. Y después un poco como que lo han intentado como diluir. Pero eso también es sintomático de el estatus que tiene el trabajo sexual como el estigma que hay respecto al trabajo sexual. Y lo que ha sido muy muy bello en realidad es descubrir que no siempre ha sido así. Que en Occidente mismo, en el siglo XIX estaban las demimondes, que en Francia, digamos, eran las protagonistas de la opereta francesa. También trabajaban en el cabaret, hacían danza erótica, pero no tenían una vida precaria. O sea, eran sostenidas por amantes múltiples de bastantes buenos ingresos y tenían vidas bastante bien sostenidas económicamente, ¿no? Y estas personas no ocultaban que tenían amantes múltiples. En fin, igual me estoy yendo por las ramas, pero quiero decir que hay una historia súper compleja. Hay muchas poetas italianas, Gaspara Stampa, Verónica Franco, que eran cortillanas honestas, así les decían. Porque digamos que sus servicios incluían el entretenimiento o la compañía. La compañía era un complejo que no solamente incluía lo sexual, sino también el estar, el compartir, el platicar, el cenar, no sé qué. Que ahora tendrían un poco de relación con los escorts, ¿no? Con la idea de un escort, un acompañante que va más allá de un momento, una noche. Y se pone ahí interesante porque justo ya hablando del trabajo sexual masculino, bueno, Jean Genet, él siempre sostuvo que cuando fue joven fue trabajador sexual. Es dramaturgo importante de Francia. Y entre los chicos
hay como varias cosas interesantes. La primera es que no es tan claro como qué significaría ser un trabajador sexual masculino, porque justo, bueno, ¿qué es ser un hombre, no? Y entonces la mayoría de los chicos que hacen trabajo sexual lo hacen para otros chicos. Entonces, irónicamente, en este mundo heterosexual y heteronormado, la prostitución homosexual es la norma entre los hombres. Y eso ya transgrede una primera instancia, que es, bueno, entonces, ¿qué significa? Como la sexualidad anal, la sexualidad de tener un pene o nada que ver, o más bien como nuestra apariencia física, nuestra barba, o cómo nos vestimos, o qué es lo que significa, ¿no? Ser un trabajador sexual masculino, cómo nos presentamos al mundo, o dónde está esa traza de lo que ya hace que seas masculino y trabajador sexual. Y hay una pequeña porción de personas que son, digamos, con identidad masculina y dan servicio a mujeres, tienen clientas. ¿Qué son los que les llaman gigolos? Sí, que ahí están los gigolos. Digamos que en inglés el problema es que la palabra se cruza entre este tipo de acompañamiento muy especial, caro, muy caro, pero en el que sí hay, digamos, reservas de más de un día a veces, ¿no? Hay reservas de 5 horas, reservas de 24, reservas de 10 días. Y después ahí se empieza a cruzar la frontera con lo que le llaman estafador matrimonial, que digamos son personas que empiezan a ya manipular a sus clientas para poder bajarles más dinero bajo la promesa de amor o de matrimonio, etcétera, etcétera. Esa línea es difusa, pero justo se vuelve muy compleja respecto a claro, dónde entonces estamos nosotros dando nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, nuestro erotismo en un intercambio de cosas, de negociaciones, etcétera. Algo que me parece como muy interesante es que justo pensarse en el punto de un trabajador sexual es pensarse en una relación de desventaja económica respecto a la otra persona. Y a mí lo que me llevó ahí es precisamente la precariedad del trabajo artístico que yo desempeño. El arte tiene muchos picos. El arte tiene la música popular que tiene muchísimo dinero, el cine comercial que tiene muchísimo dinero, pero... No, incluso el teatro, pero el teatro comercial. Que no tiene tantísimo, pero sí tiene algo, ¿no? O sea, de una clase media, más o menos. Pero después tenemos danza, poesía, literatura, ¿no? O sea, igual, justo como es una forma artística compleja en términos de su economía, siempre han hecho otras labores. O sea, hay muchos escritores que han sido diplomáticos o políticos, otros han sido editores, otros han sido periodistas, otros han sido de todo. Publicistas, de todo. Hay hasta un portero del Atlante, el Francisco Otario se pone portero en su juventud. Y justo creo que yo desde hace tiempo, o sea, he pensado en otros oficios. Yo doy clases, digamos, pero también es un trabajo muy precario, hay que decirlo. Sí, claro. Y he pensado mucho en el trabajo, digamos, como sexual, quizás en una fantasía como masculina de eso. Y claro, lo que me ha detenido más, bueno, he pensado en eso porque mi sexualidad no es 100% heterosexual y porque yo no me relaciono de una manera monógama ni aspiro a relacionar de una manera monógama en mis vínculos. Una cuestión política, es una decisión política. Y sin embargo no lo he hecho precisamente por todo lo que hay detrás de ello, que lo vuelve un tema muy complejo y delicado y sensible, que es la profunda estigmatización y satanización en torno al trabajo sexual, que se expresa en formas de violencia muy altas hacia las personas que tienen este trabajo. Entonces, justo me parece que el cruce con la masculinidad hackea un poco muchas cosas. En primer lugar, el hecho de que una mujer tenga en su posesión económica la capacidad de tener a un chico. O sea, de pagar, de mantener quizás incluso. O si quieres no mantener, pero por lo menos pagar la cena, las bebidas, etcétera, ¿no? Eso ya confronta de manera muy directa las relaciones de género entre las dos personas. Sí, para las dos partes se confronta. Para las dos partes se confronta. Y por otro lado también
confronta, digamos, o sobrepone este trabajo que está tan castigado con una identidad privilegiada y nos deja ver que realmente la razón por la cual está castigado este trabajo es muy cuestionable. ¿Cuál sería esa razón? Yo considero en este punto, creo que es algo que a la medida en que vaya haciendo la obra y investigando más va a cambiar mi pensamiento, pero creo que pues precisamente es una amenaza directa al sistema monógamo. Y el sistema monógamo es un sistema imperativo que se impone a todas las personas, pero que no se sostiene. No se sostiene porque no estamos en una calidad de aislamiento y porque viene en realidad de preservar grupos sociales de castas. La monogamia empezó en las aristocracias, en la idea de poder controlar, digamos, quién es parte de la familia y quién no es parte de la familia. Y las herencias y todo esto, ¿no? Y hasta el siglo XIX hay muchos registros de mucha gente de clase popular que no tenían ecuaciones monógamas en su forma de relacionarse. Y no me refiero solo a los chicos. O sea, habían parejas múltiples en distintas configuraciones. En fin, ahora lo vemos como algo totalmente normalizado, pero no ha sido así en todos los casos. Y justo creo que de alguna manera el hecho de que a estas artistas que tienen distintos amantes adinerados les digamos trabajadoras sexuales o las equiparemos a la cortesana que se equipara a la prostituta, habla más de que no podemos distinguir entre lo que es la putería y lo que es la putería. O sea, no hay, para nosotros es casi un símil. O sea, ¿te refieres a promiscuidad con prostitución? Exacto, sí. Y ahí a mí, digamos que me parece que tenemos que sí, por lo menos hacer esfuerzos por quitar ese estigma y pensar que las personas que nos prostituimos o que se prostituyen, eso no define a su persona. O sea, eso es una parte de su persona, no es la totalidad de su persona. Y pueden ser artistas, pueden ser cantantes increíbles, ¿no? Como Madonna, o pueden ser actores impresionantes como Brad Pitt. Y el hecho de que también fuera prostituto no le quita ni le suma nada. En todo caso, le sumó la posibilidad de pagar una renta. Pero ahí donde, ¿cómo lo estructuro? ¿Cómo lo piensas desde el punto de vista de si nace de esta carencia, no es más una consecuencia del sistema más que un deseo? O sea, que no niego que también haya un deseo, pero si lo planteas desde esta carencia económica, no es, o sea, no es como centrarte en la consecuencia y no en la causa. Sí, definitivamente. O sea, como yo digo, desde ahí vengo, porque estoy en un sistema que así me tiene, ¿no? O sea, no creo que sea lo más mínimo el lugar más luminoso para eso que es el trabajo sexual. Uh-huh. No creo que nadie tenga que llegar ahí empujado por las circunstancias. Y además también tiene mucho que ver con cómo nuestra sexualidad está muy restringida a espacios muy privados y muy castigados, muy vigilados, que al mismo tiempo tampoco siempre ha sido así. O sea, en algún punto también se sabe que en la antigüedad habían prácticas de rituales religiosos sexuales comunitarios en los cuales era posible la expresión de nuestro erotismo de una manera más pública en primer lugar, lo cual ya es toda una provocación. Por otro lado, de alguna manera al decirle sagrado, se entiende que la manera en que lo entendían estas personas no era trivial ni mundana, sino con mucha honra, con mucho respeto, con mucha atención hacia la persona que está ahí ejerciendo, ¿no? Y entonces más bien creo que en la circunstancia en la que estamos, sí, el trabajo sexual es un problema súper grave, difícil, que no se puede romantizar, uh-huh, que no podemos tratarlo a la ligera, pero que tampoco podemos
ignorar. Sí. O sea, como O ver hacia otro satanizarlo. lado o justo no hablar de ello o decir no, o sea, nadie puede porque entonces si alguien lo hace, ¿qué le pasa? Y pues creo que es una cosa interesante que los artistas nos hayamos visto en muchas ocasiones en esa doble oficio, porque los artistas al mismo tiempo tenemos un estatus distinto socialmente, como que trabajamos con el discurso, tenemos un espacio para hablar, tenemos un espacio para expresarnos, que es el arte. Y entonces también es decir, hay que escuchar a las trabajadoras, a los trabajadores también, a las trabajadores, y hay que abrir nuestro espectro a que eso existe y que necesita una mayor dignidad como trabajo. Está bien complicado. Creo que también por eso la idea de esta obra es tan íntima, porque también yo estoy como expuesto de una manera muy específica, Muy en mi personal. cuerpo, muy personal. Pero sí, es algo que siento que está también como cuestionando la idea misma de masculinidad cuando uno se pone en ese rol, que no es el rol del que pide o el que propone, sino el rol del que se sigue. Se deja. Sí, pues que también tiene que ver, creo que mucho con, o sea, obviamente pasa muchísimo más en relaciones heterosexuales, el hecho de que se asume que el hombre es el que desea y la mujer es la deseada. Pero ¿por qué no también el hombre puede ser deseado? También a veces es necesario, ¿sabes? Me recordó mucho a una película que vi recientemente que es argentina, se llama El vagón fumador. Y hablaba justo de esto, de un chico que es trabajador sexual, que se enamoran mutuamente una chica de él y él de ella, pero a ella pues no le gusta que él sea trabajador sexual y entonces tiene esta idea de que mientras más se enamore de ella, más va a dejar de sentir esto. Y un poco la película es esta tesis de su parte de no justificar, pero explicar el cuáles son sus razones. Y entre una de ellas está... Se escucha, o sea, vean mejor la película porque si lo digo yo es como se escucha muy crudo sin todo el contexto cinematográfico, pero dice esta cosa de que le gusta sentir que hay gente dispuesta a pagar el precio que implica estar con él. O sea, como sí, esta cosa de sentirte tan deseado que hay alguien capaz de pagarte para estar contigo. Sí, sí. Yo creo que hay un montón de razones legítimas para que una persona quiera hacer trabajo sexual. Entiendo también que hay muchas amenazas y razones legítimas para que una persona diga mejor no lo hago, y más bien cuestiono que existan tantas amenazas y pienso si existirían como marcos que permitan que quien así lo desee lo pueda ejercer de una manera más cuidadosa. Sí, claro, y segura y legal y exacto, regulada. Legal. Y por otro lado hay una cosa que es lo que me atraviesa a mí, me es difícil articular, haré mi mejor esfuerzo, pero yo no tengo intenciones de relacionarme bajo un esquema monógamo en mi vida, pero eso me ha traído otro problema y conflicto con la masculinidad, y es que tener más de una relación íntima, sexoafectiva, viene con un montón de expectativas. Y las expectativas tienen que ver con compartir espacios y compartir recursos. De tal forma que entonces para tener, digamos, 2, 3 relaciones hay que tener muchos recursos. Y eso cruzado con la masculinidad termina conectando con una genealogía profundamente machista que es el coleccionismo afectivo, en el que un hombre tiene más de una pareja, ¿no? Claro. Sí, entonces, que ya conecta más con estas prácticas de poligamia. Pues sí, ¿no? Mexicana. Ajá. De casa chica, casa grande. Exacto. ¿No? Como para así muy puntualmente, esa es la genealogía que nos toca pues por el lugar en el que vivimos. Y entonces ahí me parece muy importante como tejer esa complejidad afectiva, pero no desde una posición de poder y de tengo dinero y puedo pagarlo, sino de mira, yo no tengo dinero, tengo
la capacidad de hacer una canción en 5 minutos, si me lo pides. Sí, o sea, tengo estas capacidades. Al final de este podcast, Diego va a presentar una canción sobre la masculinidad para comprobar lo que acaba de afirmar. Sí, intentaré. Es un tema muy difícil. En realidad, esto fue un reto difícil, pero bueno, digamos, una canción sobre qué bello se ve una persona, sea cuál sea la persona, no es tan difícil. Porque viene más de la pasión, ¿no? Sí, que del intelecto y viene más de la emoción. El tema de la masculinidad posiblemente venga más del intelecto y se pone más delicado. En fin, el chiste es de que ahí lo que me cuesta articular o comunicar es que para mí es una experiencia, una provocación sobre lo que significa no ser monógamo. Pero no ser monógamo no desde la posición de quien puede coleccionar vínculos, sino más desde quien puede ofrecer algo quizás en un cierto tiempo, en una cierta temporalidad. Muy difícil, muy complejo. Seguro me voy a meter en 1000 pedos. Te decía hace ratito que Must fue como controversial. Justo siento que, pues sí, el riesgo de hablar estos temas desde esta posición es que obviamente hay mucho riesgo, ¿no? De decir algo o tocar una fibra que no tenemos la misma sensibilidad y que posiblemente pueda ser insensible. Creo que es el principal riesgo, ser insensible respecto a lo que a otros atraviesa de una manera más violenta, pero que también me atraviesa a mí. Entonces no puedo echarme para atrás en abordar esos temas tan difíciles, pero tengo que hacerlo con mucho tiento. Entonces, bueno, espero en estos momentos que hemos compartido, pues haberlo hecho con sensibilidad. Si no lo hice, también está chido que me lo digan, pues a mí me interesa saberlo y tomarlo en cuenta y seguir tejiéndolo, pero como que lo que quiero decir es que me importa eso, ser sensible al hablar de estos tópicos. No, sí, pero de todos modos, bueno, yo también es algo que, o sea, sobre esto es algo que he pensado mucho en el sentido de que uno no se puede juzgar bajo la moral de alguien más. O sea, evidentemente hay ciertas cosas que a uno le pasan, sobre todo hablando de estos temas de la masculinidad y justo lo que decíamos, que nos lo callamos porque pensamos que a los demás no les pasa, y muchas veces sí les pasa, nada más que no lo hablan tampoco. Y aunque no les pase, el hecho de que a los demás no les pase no invalida que a ti sí te pase. Y no tendríamos por qué, justo eso, lo que decías, ¿no? Limitar nuestra experiencia humana solamente porque no es la misma a la de otra persona o a la de la sociedad. Sí, comparto esa idea, como que también, justo, ¿no? Yo sé que hay cosas que yo haga que hay gente que no le va a parecer ni de chiste, ¿no? Porque, no sé, o sea, por su religión o por su manera de ver la vida. Que tampoco es imperativo, o sea, no significa que porque yo lo siento o lo pienso así, usted lo tiene que hacer allá tampoco. Pues no, si usted está muy bien con los mandatos de la masculinidad allá, pues todo chido. Pero pues tampoco podemos asumir que porque yo estoy bien, la sociedad está bien cuando claramente no está bien. Sí, además nosotros quiénes somos para decir, no sé, yo estoy bien con ciertos mandatos de la masculinidad, ¿no? Y hay otros mandatos que no, y creo que cada quien encontrará eso. O sea, justo creo que esa es la provocación, como que tus opciones de vida se diversifiquen y aquello que de la masculinidad te enriquece, pues está bien que lo coseches mientras seas respetuoso y tengas una relación bella con las personas y comprensiva. Y si hay cosas de la feminidad o del mundo queer, del mundo que no tiene género, a que te llama, pues adelante, ¿no? O sea, esa es la provocación, como investiga eso que te llama, y si hay algo que te da miedo, encuentra los espacios seguros donde puedas compartirlo para que puedas también explorarlo. Nosotros hacemos teatro, entonces estamos acostumbrados a que el espacio seguro se expanda, pues, pero eso no es la realidad de todas las personas y siempre se vale encontrar al amigo, incluso nosotros mismos. O sea, si alguien me quiere escribir a mí, está bienvenido, pues, donde puedan encontrar ese diálogo. Exacto.
Y justamente con eso yo creo que concluimos este gran podcast. Seguramente será uno de los más largos que he tenido, pero para bien, o sea, para bien. Está chido que se den estas charlas y pues así, o sea, que se den con tiempo, porque es solamente así es como se puede matizar y no quedarse en la superficialidad que luego se malinterpreta o justo esto que decías que puede llegar a sonar insensible. Por eso es necesario matizar y por eso es necesario hacerlo con tiempo. Y en ese sentido, pues te agradezco mucho, Diego, por prestar tu voz, tu cuerpo, tu mente en este momento para mí y para todas las personas que nos estén viendo. Estuvo muy chido. Ojalá que se repita, ya sea con este tema o con otros muchos temas de los cuales se puede platicar contigo. Entonces, pues eso, muchas gracias por haber estado. No, gracias a ti por la invitación. Un gusto ver el techo y entrar en un psicoanálisis. Es un gran techo. Es un gran techo, la verdad. Un poco insípido. Deberíamos de poner un mural por ahí, pero tal vez eso distraería un poco. Exacto, yo creo que está bien. Es como la premisa del psicoanálisis de deja que tu mente vuele. No, qué chido. Ojalá que sí se pueda dar otra ocasión para platicar otros temas y más bien que es enriquecedor para las personas que lo vean. Y eso, si tienen algún comentario, con toda confianza, escríbanos. Pues justo a eso iba. No sé si quieras dar tus números, tus números, acá como si estuviéramos en la televisión de los 60, tus redes sociales, tus medios de contacto, incluso, no sé, ahorita si tengas funciones que quieras anunciar, lo que sea que andas haciendo, talleres, es tu momento. Pues aquí en Durango tenemos el Nuevo que vamos a tener. Yo creo que va a salir después de que tengamos esa función, pero igual la anuncian. Pero no, están en enero. Entonces, ok. Bueno, es una obra que estará constantemente por acá. Entonces, en enero del 2024, y si lo están viendo después, seguramente habrán más. Exacto. En México tenemos sorteo local, que tenemos funciones nuevamente. No sé en qué punto del tiempo estén ustedes ahora, pero tendremos seguramente funciones hasta 2025. Yes. Y justo yo estoy por estrenar 2023 una temporada de Mi Monde sobre los temas del trabajo sexual y los artistas y el trabajo sexual masculino. Y eso solo voy a dar funciones cuando tenga 33 años, que quiere decir del 13 de noviembre del 2023 al 13 de noviembre del 2024. Entonces, ojalá lo vean antes. ¿Y por qué? ¿Por qué hay una cosa medio pagana o qué? Sí, hay algo pagano de eso. Obviamente hay cosas que no puedo decir acá en Telenacional, pero no, también en investigación descubrí que antes así era, o sea que el trabajo era trabajo sexual sagrado o la práctica del sacerdocio, liturgia sexual, se hacía durante una temporada de la vida y ya. Okay. Y eso me parece como muy provocativo, como una idea de, claro, hay una época en la vida en la que podemos tener esa disposición, pero no tenemos que ser eso todas nuestras vidas, ¿no? Claro. Y finalmente decir que, bueno, mis redes son Diego Cristian Saldana, tanto en Instagram como en Facebook y en X, pero en X casi no lo uso. Entonces, bueno, Facebook e Instagram ya estoy dando el rucazo, no me importa, siempre voy detrás de la banda en términos de redes sociales porque pues ando metido en otras cosas. Claro. Pero esas las atiendo y las leo, entonces con toda confianza. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias, Cristian. Ojalá que... Cristian, ahora te dije Cristian. Me llamo Cristian. ¿Cuál te gusta más, Diego o Cristian? Los dos me gustan. Los dos. Ajas. Sí. Esperemos tenerte por aquí muy pronto y pues nada, nos vemos en la siguiente. Chido. Ajas. Gracias. Chao. Muy bien. Sí. Pues luego sí me pongo muy filosófico, cámara. Espero que no sea. Es el punto de esto.